aprovechando estos días de vacaciones en la Universidad de Costa Rica. Estamos en la sede de Rodrigo Facio. Decidimos invitar a un incansable docente de la Universidad de Costa Rica, incansable lector y también incansable escritor, que ha sido polifacético. Tiene publicaciones tanto en el ámbito académico como también en la rama de cuento y relatos. Veamos de quién se trata. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Oscar Alvarado, soy profesor de la Escuela de Estudios Generales de esta universidad. Soy formado fundamentalmente en Filología Española, bachillerato y licenciatura en Filología. Tengo una maestría en Literatura Latinoamericana. Soy doctor en Estudios de la Sociedad y la Cultura. Soy catedrático universitario. Ojalá que este programa les sirva a todos, cada uno de ustedes, estudiantes, docentes, personas que incluso pueden ser ajenas a la universidad, pero que en la medida de lo posible también son lectores, consumidores de textos, y que este diálogo fomente de alguna manera también el interés por la lectura, por los textos literarios en general, por la narrativa, por el ensayo, por la novela. Pues aquí estoy para discutir en torno a textos literarios. El proceso de escritura narrativa es un proceso que yo he sostenido a lo largo de muchos años. Tengo varios textos publicados en narrativa y de hecho incluso tengo 6 textos terminados en narrativa y uno más por terminarlo. O sea, prácticamente es una labor sostenida de mucho tiempo. Ahora, la cuestión por otro lado del ensayo, más relacionado directamente con la investigación propiamente, a la vez se va produciendo muy de la mano con la labor académica. O sea, mi proceso de producción, más que todo en el ensayo, tiene que ver siempre, o va de la mano, muy ligado con la parte de docencia. Más específicamente, no parto de una investigación si de alguna forma ella no se enlaza también con alguno de los cursos que yo imparta. En algún momento hemos trabajado junto con otros compañeros en cursos relacionados directamente con la monstruosidad, con la comedia, con la locura, con lo afroamericano, con la negritud en general. Dentro de 1 o 2 años tengo el interés manifiesto de trabajar con el tema del urbano. Entonces ya para eso he venido trabajando durante 3 o 4 años atrás el tema ya del urbano literario en Costa Rica, de forma tal que con el paso del tiempo pueda resultar no solo en un libro, sino que incluso esa investigación me permita también trabajar directamente con el curso. Entonces no es casual ese tema de la narrativa, que es sostenido durante muchos años, va de la mano también con el proceso ya propiamente ensayístico de otros textos que sin embargo me obligan también a leer, a releer, a investigar, a buscar, a escribir y reescribir permanentemente, pero que es parte, creo que, de un proceso necesario, no solo para preparar un curso, sino el proceso necesario de actualización que todo docente y académico tiene que llevar a cabo durante su labor profesional. Entonces más bien es una motivación. En los 2 últimos años estuve en un colegio en Santo Domingo, al cual me invitaron a dar unas charlas, y en el año anterior precisamente fue el tema de esa charla: ¿por qué escribir? ¿Para qué escribir? ¿Qué se busca con la escritura? Y yo le decía a los estudiantes, uno escribe porque tiene algo que decir, uno escribe porque tiene algo que manifestar, y a través de la literatura nosotros decimos y nos decimos, y sin darnos cuenta, la literatura también termina diciéndonos a nosotros. Nosotros somos no solo creadores de textualidad, nosotros podemos ser producto de esa misma textualidad y podemos convertirnos en ocasiones, sin darnos cuenta, en personajes de nuestros propios relatos, pero a la vez podemos, sin darnos cuenta, convertirnos en personajes de aquellos textos que terminan maravillándonos. Kafka, por ejemplo, de Hesse, que es uno de mis escritores favoritos, y por supuesto de un maestro de la literatura universal como lo es Poe. O sea, cuando nosotros hablamos de estos autores, no solo nos sumergimos de alguna forma en el mundo
que ellos nos han producido en tanto escritores. Nosotros de alguna forma terminamos siendo personajes, querámoslo o no, de su propio proceso de reescritura. Yo creo que de alguna forma eso es lo que nos enamora de los textos. Cuando uno se mete en un texto y vive ese texto y es parte de ese texto y vive como uno más de los personajes y sufre el proceso mismo que sufren los personajes, yo creo que de alguna forma nos estamos maravillando, nos estamos encantando por ese producto que es el texto literario. Por eso leemos, no solo para ser nosotros, sino incluso para no ser nosotros, sino ser otros. Ese es uno de los procesos mágicos de leer y de producir literatura. Esta semana en Materia Gris tenemos el placer de conocer a Óscar Alvarado, docente, investigador y escritor perteneciente a la Universidad de Costa Rica, quien en su vasta producción literaria tiene ya 13 títulos publicados y pasamos a conocer algunos de ellos. Fundamentalmente con el interés de continuar motivando la lectura, les presento algunos de mis textos. Por ejemplo, La venganza y otros cuentos. Evidentemente hay un relato que es el que le da nombre al resto del libro, La venganza, que es el primer cuento, y como ustedes ven, la portada obedece precisamente a una de las esculturas de Leda Astorga. Hay que leer el texto efectivamente para ver en qué momento podemos comunicar este tipo de portada con algunos de los relatos. Recordemos que las portadas nunca por lo demás son casuales, ¿verdad? Siempre tienen una determinada intencionalidad y por supuesto se van a encontrar con algunos de los textos y temas que a mí particularmente siempre me han motivado la escritura, que es precisamente la literatura de terror, el cuento de terror, la novela de terror. Varios de esos textos también son escritos desde esta perspectiva, sin dejar de lado también ya la cuestión más de ensayo a partir de que se llama La ceguera y la mirada como representaciones metafóricas en la literatura, en donde trabajo uno de los ejes centrales de investigación en los cuales me he ido profundizando en los últimos años. El tema de la producción urbana en Costa Rica, que es fundamentalmente casi que a mediados de la mitad del siglo XX en adelante, lo que ha venido gestándose más en nuestra producción literaria, que después presenta otro tipo de ramificaciones, ¿verdad? Y aquí donde trabajo específicamente 3 novelas desde la cuestión urbana, pero que curiosamente no dejan de lado otro tema que está anudado directamente en este ensayo. Los personajes en las 3 novelas son personajes que se manifiestan desde la ceguera. En Sábato, sobre héroes y tumbas, ensayo sobre la ceguera de Saramago y por supuesto en Los Peor de Fernando Contreras, donde la perspectiva del personaje ciego no es casual. Hay algo que el personaje ciego ve e interpreta no desde los ojos, sino desde una visión, una lectura y una interpretación del mundo que los demás personajes no pueden leer. Mi texto más reciente, La locura como manifestación literaria costarricense, una panorámica donde desde la perspectiva de los postulados teóricos de Foucault trato de abordar lo que representa una determinada lectura de la locura más como visión impositiva e ideológica que en verdad que como una enfermedad mental. Entonces, estos locos de acá, los locos Foucaultianos, siempre son locos impuestos socialmente. Ese es el interés fundamentalmente de este texto. Y El almohadón de plumas, diferencias sexuales a partir del falo, una lectura de Horacio Quiroga, uno de mis autores también favoritos en la literatura universal latinoamericana. Horacio Quiroga, personaje del cual podríamos hablar horas y horas, y que ha sido un autor recurrente en muchos de mis cursos, precisamente desde la perspectiva existencial, trágica, como maestro fundamentalmente del cuento, como un escritor prolífico, etc.
escribir literatura, leer literatura, producir literatura y hacernos desde la literatura es de alguna forma incluso construirnos como sujetos, construirnos como docentes, construirnos como investigadores, ser parte de esos textos de los cuales a veces ansiamos ser parte, pero también es una forma de responder a una determinada visión de mundo. ¿Qué es para mí fundamentalmente el encuentro con la literatura? El encuentro con la literatura es una forma de actualizarme, es una forma de ser docente, es una forma de motivar a los estudiantes. Yo creo que uno no puede motivar a los estudiantes a leer si uno mismo no es lector. Y creo que uno no puede motivar a los estudiantes a leer si uno no ha pasado por un filtro de lecturas heterogéneas. Mi labor como lector es prácticamente insaciable y casi diríamos, por usar un término que a lo mejor no es el mejor, pero digámoslo imparable. Yo leo prácticamente 365 días al año, como una forma no solo de estudiar, como una forma no solo de prepararme, sino también como una forma de encontrar goce y satisfacción en el texto literario, porque el texto literario siempre hay algo que me dice y hay algo para lo cual me llama. Así que esta labor de la producción literaria, del ejercicio literario, de la lectura, es siempre un camino que no se acaba y que nos motiva permanentemente. Por eso estamos en esto. La propuesta literaria del investigador y docente Óscar Alvarado Vega centra nuestra atención esta semana en Materia Gris. Vamos a conocer más datos relevantes sobre su obra. Para continuar, aquí tenemos otro de mis textos, El Miedo, que es un par de novelitas cuyo tema central es precisamente el terror. Les decía que es uno de los géneros que a mí me encanta no solo leer, no solo producir, sino que incluso soy consumidor de cine de terror, que particularmente a mí me gusta. Pero dentro de este mundo de la producción literaria, como lo señalaba al inicio de la entrevista, decía que como escritor en narrativa, prácticamente tengo un proceso de producción sostenida a lo largo de los años y entonces de allí surge otro texto como La infancia perdida y otros relatos que de alguna manera ya dice es un texto que aborda el tema hasta de la añoranza. Varios de los textos que pasan por este libro, varios de los relatos, tienen que ver con esa infancia que todos vamos dejando atrás. Allí aparecen muchos de los personajes que yo conocí durante mi niñez, los ambientes por los cuales transité, ese mundo de ríos, ese mundo de cafetales, ese mundo de paseos, ese mundo de correrías con los demás vecinos cuando todos éramos niños, que salíamos en las noches a recorrer potreros y otros. Este es el tipo de texto también que de alguna forma me hace sentir una necesidad de recobrar siempre esa posibilidad de un pasado que se va, inexorablemente se va, pero que la literatura es una forma de retrotraerlo, de rescatarlo y de tenerlo de alguna forma siempre presente. Esa es una de las grandes características del texto literario. Finalmente, tenemos el texto Literatura e Identidad Costarricense, un texto que ya se publicó hace varios años, pero que hoy, debido incluso a la producción enorme de textos literarios costarricenses, porque recordemos que nuestra producción literaria es sencillamente gigantesca y año con año se producen muchísimos textos, es un texto en el cual he estado trabajando los últimos años con la perspectiva fundamental de actualizarlo. Entonces espero en unos 3 o 4 años tener una nueva producción de este texto muchísimo más actualizado, reincorporando textos que de alguna forma ahora puedo leer de manera diferente, pero también incorporando otros textos que todavía no aparecían en este. Ese es mi camino, ese es mi interés, ese es mi enfoque,
esa es la motivación que me mueve día con día a estar produciendo, a estar escribiendo, a estar leyendo, a estar actualizándome y a, de alguna forma, cumplir con esto que la universidad no solo espera de mí, sino que incluso yo espero de mí también como sujeto, como persona, como docente, en ese proceso permanente de lectura, de aprendizaje, de actualización y sobre todo del contacto con la literatura. Ser lector, ser productor, ser escritor, ser docente, ser investigador. O sea, ¿qué mejor motivación podríamos tener si no es esta y lo que la literatura nos permite día con día? Entonces, no puedo más que motivarlos a que leamos, a que escribamos, a que seamos también no solo parte de los textos, sino que hagamos texto, nos convirtamos en texto y seamos de alguna forma partícipes de ese mundo inabarcable de la literatura y específicamente de nuestra producción literaria costarricense. Si de alguna forma les he generado interés, espero que así sea, y hay alguien que pueda y que tenga interés en hablar conmigo, en reunirse conmigo y en saber dónde pueden conseguir mis textos, los publicados por la UNED, en las librerías de la UNED, en la Lehman, Librería Andante, y por supuesto me pueden ubicar en el correo oalvarado100@gmail.com o oscaralvaradovega@ucr.ac.cr. En la Escuela de Estudios Generales es un placer poder contactar a todos aquellos que quieran comunicarse conmigo, hablar de textos, sugerirles textos, aprender incluso de esas posibilidades textuales que otros han enfrentado que yo todavía a lo mejor no conozca. Entonces siempre en este diálogo permanente con la literatura y en esta escuela de estudios generales donde la motivación a la literatura, al placer del texto, siempre sigue siendo un interés primordial. Hagamos texto, seamos textos y vivamos como texto. Muchas gracias. Desde Materia Gris esperamos que les haya gustado tanto como a nosotros la propuesta literaria y de escritura del profesor Óscar Alvarado Vega y que sigan al tanto de la misma. Fue un gusto llevarles esta nueva entrega del programa Materia Gris y los invitamos a que no se despeguen de su canal 15 UCR, desde donde hacemos televisión con sentido.